Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Qué tremendo momento nos regala el Señor. Qué tremendo es sentir la presencia del Señor. Qué tremendo es cuando de repente nos preguntamos cómo es el Señor, cómo nos habla, cómo se mueve, cómo se siente. Y suceden este tipo de cosas que no tienen explicación. Donde su presencia nos abraza. Donde de la nada nos sentimos seguros, fortalecidos, levantados, animados. Sabiendo que saliendo de aquí vamos a seguir con los mismos problemas quizás. Pero con el abrazo del Señor diciéndole, yo estoy aquí. Eso es tremendo. Quiero tomarme un minuto, sé que este lugar no es para eso, pero quiero agradecer a los muchachos. Hoy día me tengo una sorpresa. Pronto estoy de cumpleaños y hoy día me sorprendieron. Y créanme que eso es mucho. Como dijo alguien por ahí, no va a llorar. No lloré, pero créanme que sorprenderme ya es demasiado, queridos jóvenes. Así que delante de la iglesia se los digo lo que les he dicho en privado y los amo a todos con todo el corazón. Me han enseñado a amarles. Y eso es extraordinario. Así que sentí su cariño, de verdad. Así que muchas gracias queridos jóvenes. De verdad que sentí también el abrazo del Señor a través de ustedes. Hoy día, mis queridos hermanos, me toca predicar y hablar sobre las primicias. Fíjense que yo decía ya, hablar de las primicias. ¿Qué hablamos de las primicias? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a la iglesia sobre las primicias? Y cometí algo que yo sé que ustedes no hacen nada, pero fui y dije ya, ¿dónde busco una fuente confiable para hablar sobre este tema? Y me fui a YouTube. Le dije, a ver, predicación sobre las primicias. Me salieron hartas, ¿ah? Pero quiero contarle esta paradoja. Porque empiezo a ver y empecé a buscar enseñanzas bíblicas sobre las primicias. Y créame que de la gran cantidad que salió, no encontré algo que sea fructífero o bíblico en relación a este tema. Ya, después puse enseñanzas sobre las primicias. Las primicias según la Biblia. Y me seguían apareciendo los mismos personajes que siguen llamando a pactar con el Señor. No se preocupe que no le vamos a pedir nada esta noche, así que no va a dejar ni reloj, ni anillos, ni nada de ese tipo de cosas. Enseñanza que encuentra por montón en internet. Ahí es donde quiero hacer la salvedad, mis queridos hermanos. Entonces, se puso más difícil la tarea. Así que hubo que profundizar en la palabra del Señor. Profundicé tanto que cuando ensayé, practiqué esta predicación, me demoré 2 horas y media. Pierda cuidado que después la corté un poquito y me di cuenta que lo podía hacer en 2 horas 15, así que lo voy a nuestra hermana Carolina, que cuando llevemos unos 15 minutos me haga una seña, me diga ya, vamos. Así que mis queridos hermanos, el tema de esta noche se llama las primicias, cuando Dios ocupa el primer lugar. Y este texto de Proverbios, capítulo 3, versículos del 9 al 10, fíjese que lo utilizan la mayoría de los predicadores para hablar sobre este tema. Y hoy día no va a ser distinto, yo también lo voy a ocupar. Pero fíjense que lo que dicen de este texto es muy contrario a lo que dice la palabra. Usted lo va a encontrar y se va a dar cuenta que hacen algunos llamados en particular. Entrega esto porque Dios te va a devolver 1000 veces más si quieres tener una empresa y un sinfín de cosas, pero ese no es la predicación de esta noche. Será tema para otra conversación. Así que vamos a orar, mis queridos hermanos, para poder dar lectura a la palabra del Señor. Le invito a que, así como están, puedan cerrar sus ojos y me acompañen en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en estos momentos vamos delante de tu presencia, Dios. Amado Padre Celestial, tu presencia está en este lugar, Señor. En esta noche la hemos sentido, Señor. Tú te estás moviendo, Padre Celestial. Tú nos has dado este tiempo para congregarnos, Señor. Y te pedimos, Dios amado, que en este momento tú nos hables, Señor. Yo me presento como un instrumento tuyo, Señor. Que todo lo que pueda decir sea dirigido completamente por tu Espíritu Santo, Señor. Que los oídos de mis hermanos y los corazones estén receptivos a escuchar tu voz, Señor. Padre Celestial, nos disponemos ante ti, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mis queridos hermanos, le invito a que pueda abrir su Biblia en Proverbios capítulo 3, versículos de 9 al 10. Vamos a leer Proverbios capítulo 3,
versículo del 9 al 10. Si lo han encontrado, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Mis queridos hermanos, quiero comenzar con una pregunta bien sencilla. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando recibimos algo? Quiero que usted comience a meditar. Usted sabe que siempre tenemos esta dinámica de poder ir examinando nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace cuando le llega su sueldo, por ejemplo? O cuando tiene tiempo libre. ¿Qué es lo primero que hace cuando tiene esos momentos? Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, de repente tenía un tiempecito y lo primero que hacía de repente era llamar a algunos amigos. Oye, ¿no hay un partido de fútbol para que vayamos a jugar una pichanguita? Tengo un tiempo libre aquí. Cuando tenemos un logro, mis queridos hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos? Yo creo que muchos, quizás, cuando hemos tenido algo, lo primero puede ser llamar a un familiar o un sinfín de cosas. Vaya usted meditando en su corazón. Cuando recibimos bendición, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Quién lo recibe primero? Todo esto. Fíjense, mis queridos hermanos, que la verdad es que lo primero que hacemos revela nuestras prioridades. Entonces usted ya con eso ya puede ir examinando quizás dónde están sus prioridades, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que entender que hoy es una realidad. De repente lo queremos tapar, pero es así. Y no es una crítica, mis queridos hermanos, pero hoy día nosotros vivimos en un tiempo donde Dios muchas veces recibe lo último, ¿ya? Recibe el tiempo que sobra. Recibe las fuerzas que quedan. Recibe la oración rápida antes de dormir. Y créame que cuando lo apunté esto, me estaba quizás a lo mejor mirando en espejo. Dios recibe la lectura bíblica cuando hay tiempo. Si es que a lo mejor me alcanza, podría ser, ¿por qué no? Y siendo que estamos en una era tecnológica completamente tremenda, hoy día audio, Biblias. Hermanos, hoy día hay inteligencia artificial que usted pesca un texto, lo mete en la inteligencia artificial, le hace un video. Si no quiere leer, le hace un video. Y de hecho los videos ya están listos en YouTube. Es tremendo. Y resulta que en la Biblia nosotros encontramos un principio muy, muy poderoso. Y es que Dios no pide sobras. Dios pide primicias. Y eso es lo que nosotros vamos a desglosar. Porque las primicias eran lo primero, era lo más valioso. Las primicias, mis queridos hermanos, eran lo más importante. Y esto no tenía que ver solamente con la agricultura, que lo vamos a desglosar. Siempre cuando hablamos de primicias, ¿cierto?, aparecen alimentos y ese tipo de cosas que lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, esto nos damos cuenta que tenía que ver con el corazón. Esto tenía que ver con decirle: Dios, tú eres primero en mi vida. De eso se tratan las primicias. Entonces, hoy quiero que, hermanos, podamos comprender algo bastante importante, y es que las primicias no solamente tienen que ver con algo económico, que eso es lo que usted va a encontrar. Por eso quería partir indicándole lo de Internet. Eso es lo que usted va a encontrar hoy día en Internet. Si quiere buscar una enseñanza, vaya, y el 99% de las enseñanzas le van a hablar sobre economía con el Señor. Entonces, ahora nace la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué eran las primicias, mis queridos hermanos? ¿Ya? Y fíjese que Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. En el tiempo bíblico, mis queridos hermanos, los agricultores sembraban, ¿ya? Y esperaban meses. Y fíjense que aquí hay algo bastante particular, porque en ese tiempo, mis queridos hermanos, estamos hablando hace miles de años, los agricultores tenían que sembrar, como lo estábamos diciendo, pero no estaba
hoy día las herramientas que puede tener un agricultor. Entonces, ellos dependían del clima, dependían de que viniera la lluvia. No habían fertilizantes para poder cuidar, ¿cierto?, lo que estaban sembrando, para que su cosecha no se perdiera. Entonces, había muchos factores que no estaban en sus manos. Sin embargo, estaba el deseo de su corazón de que esa siembra a su tiempo diera una cosecha. Entonces, mis queridos hermanos, con esto, ¿qué le quiero decir? Es que ellos dependían completamente de Dios para que eso se llevara a cabo. Entonces, cuando aparecía la primera cosecha, cuando llega ese momento ya, ¿cuánto falta? ¿Están listos? Y llegaba la primera cosecha, ¿qué hacían ellos? No se la guardaban, no se la comían, se la llevaban al Señor. ¿Y eso era por qué? Porque reconocían que todo lo que tengo proviene de Dios. El acto de las primicias de esos agricultores, ellos estaban diciéndole esto al Señor: todo lo que tengo proviene de Dios. Y qué tremendo. ¿Por qué? Porque las primicias eran los primeros frutos, era lo primero producido, era lo primero recibido, y muchas veces, mis queridos hermanos, era lo mejor de la cosecha, lo primero. Entonces, ¿se dan cuenta que no era lo que sobraba? ¿Se dan cuenta que no era algo que quedó por ahí guardado, que ahora sí podría quizás llevarle al Señor porque no lo necesito? Era una expresión de honra al Señor. Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente. Imaginen un cumpleaños, como el de hoy día. Y alguien lleva un regalo roto, por ejemplo. Lleva un regalo usado o viejo. ¿Ya? Inmediatamente la persona que lo va a recibir, ¿qué es lo que va a decir? No preparó esto con amor. Era algo que estaba por ahí. Pero cuando alguien entrega algo especial, algo preparado, mis queridos hermanos, algo valioso, ¿ya? Eso refleja importancia. Y eso no tiene que ver con el costo, ya no tiene que ver con el costo de lo que se está recibiendo, sino con lo que hay detrás de eso. Entonces, mis queridos hermanos, entendamos que Dios no necesitaba los alimentos. No necesitaba los alimentos. Lo que Él quería era el corazón del pueblo. Eso es lo que estaba buscando cuando indicaba, ¿cierto?, que se llevaran las primicias. Entonces nace esta siguiente pregunta: ¿por qué se entregaban las primicias entonces? Y ahí nosotros lo encontramos en Deuteronomio capítulo 26, versículo del 1 al 2. Pero resumiendo el pasaje, dice: tomarás de las primicias de todos los frutos y las pondrás en una canasta. Fíjese que Israel entregaba las primicias por varias razones, el pueblo. Ellos recordaban a través de las primicias que habían sido esclavos. ¿Ya? Ellos recordaban a través de esto de que Dios los había rescatado. Ellos recordaban que su paso por el desierto Dios los sostuvo. Cuando no había nada, Dios estaba ahí. Recordaban también de que Dios le había dado la tierra en la que estaban viviendo ahora. Recordaban de que Dios les bendijo. Entonces, a través de este acto de las primicias, ¿cierto?, ellos simplemente estaban diciendo: gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Porque aquí, si se están dando cuenta lo que dice la palabra sobre las primicias, hasta acá no hemos nombrado nada que tenga que ver con un signo de peso. Ya nos estamos dando cuenta que esto tiene que ver con el corazón de cada uno. Entonces,
hay que comprender algo importante. La gratitud verdadera, mis queridos hermanos, al Señor produce entrega. Cuando estamos agradecidos realmente con el Señor, eso produce entrega hacia el Señor. ¿Por qué? Y quiero desglosar el siguiente punto. Lo primero era que el pueblo por gratitud, ¿cierto?, recordaba todo lo que le mencioné y entregaba las primicias. Pero también por la dependencia de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dar las primicias requería fe, mis queridos hermanos. Ahora usted me puede preguntar, ¿pero por qué, hermano Jonathan? Porque fíjese que estaban entregando lo primero antes de saber cómo iba a estar su cosecha. ¿Se da cuenta, hermano? Un agricultor sembró, no sabía qué iba a suceder, pero sus ojos en algunos momentos vieron sol, vieron lluvia, vio crecer, ¿cierto?, su siembra hasta que llega a ser una cosecha. Saca lo primero y lo entrega al Señor, pero todavía no sabe si el resto le va a servir. Si a lo mejor lo que está entregando le iba a ser útil para comer o para guardarlo en los tiempos de escasez. Entonces requería fe. El agricultor lo llevaba simplemente agradeciendo al Señor. No evaluaba si lo que estaba entregando lo estaba perdiendo. Era un acto de agradecimiento al Señor. Eso significaba confiar simplemente a ojos cerrados en el Señor. Muchas veces Dios permite procesos, mis queridos hermanos, para que nosotros dependamos de Él. Para que aprendamos a depender de Él. Para que veamos su grandeza, su poderío, su supremacía. Entonces, esto es como cuando una persona, por ejemplo, puede recibir su sueldo. Y ahí entra en un conflicto que quizás todos hemos pasado. ¿Qué hacemos? ¿Bendecimos primero al Señor? ¿O espero y gasto primero en mí? Y luego veo si le dejo algo al Señor. Y si no me alcanza, no se lo entrego simplemente. Pero cuando el corazón ama al Señor, siempre lo pone en primer lugar. Y un tercer punto por lo que el pueblo entregaba las primicias era reconocer que Dios era primero simplemente, mis queridos hermanos. ¿Ya? Israel entendía que la tierra era de Dios, que la provisión era de Dios, que la vida era de Dios. Y hoy nosotros necesitamos seguir aprendiendo esto, que todo es del Señor. No, si tiene dudas, se lo acaba de decir al Señor. Con manos vacías vengo delante de ti. No tengo nada que ofrecer. Es una tremenda verdad, eso somos nosotros. El trabajo que tengo yo, Dios me permitió estar ahí. Mañana no lo sé, pero hoy día estoy agradecido con el Señor. Y si no hay trabajo, también hay que estar agradecido con el Señor. Lo que recibo es gracias al Señor. Lo que entrego es por gratitud al Señor. Entendamos que nosotros no tenemos nada, mis queridos hermanos. Todo es del Señor. Y eso es un principio que es muy útil aprenderlo, porque en la medida que lo aprendemos, nos hace desapegarnos de las cosas materiales, mis queridos hermanos. Ayudar le va a doler menos. Y en algún momento no le va a doler. Al contrario, le va a bendecir. Ahora, otro punto, mis queridos hermanos. Entonces, ¿cómo aplicamos las primicias hoy? Y Dios merece el primer lugar en todo, mis queridos hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿hoy día nosotros seguimos trayendo frutas y cosechas? Hoy día no lo hacemos necesariamente, ¿ya? A pesar de que aquí se reúne el alimento, lo que ustedes están viendo acá, con el fin que está, mis queridos hermanos. Pero déjeme decirle que el principio bíblico sigue estando vigente en este tiempo. Porque usted me puede decir, ya, eso son los agricultores que cosechaban, que sembraban, cosechaban, hermano. Entonces, para nosotros esto no cuenta, no corre y no es aplicable para el día de hoy. Claro que sí, mis queridos hermanos.
Porque el principio hoy día significa que Dios merece el primer lugar en todo. Dios merece el primer lugar en su tiempo, en su corazón, en su economía, en todo. Dios merece el primer lugar. Ahora, nosotros cuando miramos este punto, podemos ver lo que nos dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. La palabra clave es primeramente. Primeramente. Entonces, aquí nos damos cuenta que el lugar del Señor no es después, no es cuando haya tiempo, no es cuando yo quiera, no es cuando sobren fuerzas, es primero, siempre, primero. Entonces, Dios merece lo primero en este tiempo, mis queridos hermanos. Cuando comenzamos el día, por ejemplo, lo primero que deberíamos hacer es comenzar orando al Señor. Gratitud por un nuevo día. Nosotros no sabemos el mañana, mis queridos hermanos. No sabemos ni siquiera lo que va a suceder saliendo de este culto. Sin embargo, si es que al otro día amanecemos con vida, mis queridos hermanos, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y eso es algo, por ejemplo, que nosotros en mi familia lo aplicamos y le enseñamos a nuestros hijos, nuestras oraciones. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado hasta acá. Encomendamos, si está en tu voluntad, el día de mañana. Mis queridos hermanos, cuando comenzamos el día sería importante que también nosotros, o en algún momento, pudiéramos tener una lectura bíblica, conectarse con la palabra del Señor, con lo que Dios le quiere decir. Las primicias, mis queridos hermanos, también hablan de tiempo al Señor. Entonces, ese es un punto importante. Dios también merece lo primero nuestras fuerzas, mis queridos hermanos. Ya muchos quizás servimos simplemente cuando sobran energías, pero cuando no las hay, ¿qué hacemos? Pero las primicias también nos enseñan esto, mis queridos hermanos, que lo mejor se le entrega al Señor. Lo mejor. Y créanme que muchas veces, y yo esto se lo conversaba a los jóvenes el otro día en una conversación hablábamos, muchas veces, mis queridos hermanos, uno está acá y yo le he dicho, y a lo mejor ese día yo no tenía ni siquiera ganas de venir, mis queridos hermanos, en mi humanidad. Y no estoy diciendo, oh, ¿qué está diciendo el hermano? El hermano es el líder, más encima de jóvenes, y mire lo que está diciendo. Es que es la realidad, mis queridos hermanos. ¿Cuánto no le ha pasado de que de repente, chuta, está lloviendo tan fuerte y por qué no nos quedamos? Estaba tan helado, pues haberme quedado con la estufa encendida. Pero mis queridos hermanos, Dios no se lo merece. Dios no se lo merece. Él ha hecho cosas muy grandes por nosotros como familia, para yo poder hacerle este desaire al Señor, para faltarle el respeto a mis jóvenes y que lleguen acá y yo no esté. No. Al Señor siempre se le entrega lo mejor. Ahora, Dios merece lo primero de nuestros recursos, mis queridos hermanos. Esto es algo que nos cuesta entender. Y es bastante complicado, mis queridos hermanos. Pero aquí nosotros podemos conectar con la práctica, por ejemplo, de lo que nosotros hacemos acá en la iglesia. Porque todos los meses, ustedes, mis queridos hermanos, entregan alimentos para bendecir familias necesitadas. Y gracias y gloria a Dios por eso. Entonces, eso refleja el corazón de las primicias. ¿Sabe por qué? Porque estamos diciendo, Señor, entendemos que tú nos provees y entregamos esto para que tú puedas bendecir a otros. Entonces la iglesia no solamente lo predica, como en esta ocasión, que me toca a mí, sino que también la iglesia comparte. La iglesia ama a otros a través de esta forma. La iglesia ayuda, mis queridos hermanos. La iglesia a través de esto refleja el corazón de Cristo. Entendamos eso, mis queridos hermanos, que cuando nosotros estamos haciendo este acto para el Señor, para poder bendecir a otros, mis queridos hermanos, estamos siendo también de bendición y estamos siguiendo el modelo bíblico. Eso es importante que nosotros lo podamos comprender. Imaginen una familia que no tiene alimento suficiente, mis queridos hermanos. Imaginen lo que eso significa y que pueda llegar esta mercadería a ese hogar.
Cuando estaba escribiendo esta parte, mis queridos hermanos, me recordaba, Dios me traía algo a la mente que se los quiero compartir. Y es la primera vez que lo hago, lo voy a decir en público. Cuando nosotros llegamos, bueno, llega mi esposa, luego llego yo a la iglesia, ¿cierto? Veníamos de una vuelta bastante larga por el mundo, ya a muy mal traer, mis queridos hermanos. Llegamos en la última, creo yo. Nuestro matrimonio estaba completamente destruido. De hecho, yo creo que si Carolina no hubiese comenzado a venir, el día de hoy no hubiese visto a Benjamín crecer como está creciendo en la batería. No hubiese podido compartir quizás un cumpleaños con Andrea. Y así llegamos nosotros acá. La economía, relativamente bien. Yo tenía un buen trabajo y estaba ganando buenas lucas. Y la utilizaba mal, sí. Para placeres, deleites. En total, en ese momento, Dios no estaba en mi radar y no era mi prioridad. A pesar de que ya había conocido al Señor. De que muchas veces, estando en el mundo, algunos me preguntaban y todavía tenía la capacidad de responder lo que decía la palabra frente a algunos temas. Pero estaba alejado del Señor. Comenzamos a venir, comienza Carolina, comienzo yo y Dios comienza un proceso en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Uno se los comento porque muchas veces pensamos que estando en este lugar es el fin de todos los problemas, de que prácticamente Dios hace magia, de que cuando le decimos, Señor, ayúdame, vamos a salir de acá. Y la ayuda a lo mejor estábamos esperando de ganarnos el quino, ganarnos el loto, de que alguien se equivoque y me haga una transferencia millonaria para solucionar muchos problemas. Y la verdad es que no es así, mis queridos hermanos. La forma que trabaja el Señor no es así. Y las cosas me comenzaron a ir más mal todavía. Empecé a sufrir las consecuencias, porque así también trabaja el enemigo. Cuando uno está de su lado, comienza a dar y a dar, mis queridos hermanos. Según yo, en algún momento estando acá, estaba como las personas cuando habían salido de Egipto y le dicen, pero si yo estaba mejor antes. Yo estaba mejor antes. Antes no tenía ni un problema económico. Y ahora, cada día me iba más mal. Pero eran consecuencias de mis actos. Y seguíamos viniendo. Dios comenzaba poco a poco a trabajar en mi corazón. Voy a hablar en lo personal, porque mi corazón estaba duro. Duro, mis queridos hermanos. El primer culto que vine, hicieron el llamado al altar. Yo sentía de pasar al altar, pero me quedé en la silla. Duro. Y me fui así. Después al siguiente, lo mismo. Hasta que un día no pude más. Y Dios rompió eso en mi corazón. Estallé en llantos, mis queridos hermanos. No les podría explicar lo que sentía. Tiritaba, mis queridos hermanos, ese día cuando Dios comenzó a romper. Y ahí empieza el proceso hacia adelante. Y como les digo, me empezó a ir mal. Estando en otro trabajo, me cambié de trabajo. Nuestra economía cada vez más mal, a tal punto que un día tuvimos que vender nuestro auto porque teníamos que pagar las cuentas porque ya no nos alcanzaba. Lo que yo ganaba, lo pagaba, simplemente era para pagar. Y hermanos, era para pagar. No nos quedaba ni un solo peso para la casa. Y Dios colocaba este recuerdo en mi corazón. Ya había pasado un buen tiempo que estábamos asistiendo a la iglesia, ya estábamos entendiendo lo que Dios estaba haciendo, pero es difícil. Y una Navidad, nosotros no teníamos nada, hermanos.
Nada, 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 nada. Para regalos, ni para comer. No teníamos cena esa noche. Nada. Y anteriormente, tiempo atrás, las cosas eran una locura. Había comida, regalos, lo que quisieran. Total, yo me portaba mal y quería solventarlo de manera económica. Así era la vida. Ese era el hermano Jonathan. Bueno, en ese caso era primo, no era hermano. Y nuestros hijos también ya, el Señor empezó a obrar de manera familiar, mis queridos hermanos, y yo le decía a la Carolina, ¿qué hacemos? Le preguntaba a Andrea, dijo, no, yo tengo de todo, así que no, yo esta Navidad no quiero nada. Benjamín nos decía, yo me conformo con que estemos en familia, simplemente. Ese día nuestros pastores nos invitan en la tarde y dicen, oye, nosotros vamos a salir y no queremos ir si no compartimos con usted una oncecita, queremos verla antes de la Navidad. Y comimos milanesa. Y la pastora nos dice, oye, sobraron unas poquitas, pero llévenla. Y no sabían del todo lo que estaba sucediendo. Y nos llevamos, creo que 4 milanesas. Esa fue nuestra cena, hermano. Gracias a Dios. ¿Por qué le cuento todo esto? Para que usted comprenda qué es lo que sucede con lo que está aquí abajo. No me quiebro porque quiero mantener fortaleza delante de ustedes. Al tiempo llega nuestro pastor con nuestra pastora, con un carrito de supermercado, él con chori y bolera, con el gozo y la alegría. Dice, hermano Jonathan, le traemos estas primicias que juntó la iglesia. Nosotros agradecidos, mis queridos hermanos. ¿Qué le quiero comentar con todo esto? Yo le quiero decir, mis queridos hermanos, que su primicia, su arroz que haya traído ese día, sus tallarines, los huevos, galletas, cloro, pasta de dientes, todo. Llegó de todo, mis queridos hermanos, y nos mantuvimos un mes y nosotros no teníamos nada. Yo estaba completamente desesperado. En mi humanidad todavía entendía y quería intentar de resolverlo y todo me iba mal, mis queridos hermanos. Si usted me quiere preguntar, sí, intenté pedir crédito, sacar tarjetas en casas comerciales para sacar plata de algún lado y en todos lados me cerraron las puertas. Ni siquiera mi familia sabía de lo que estábamos pasando. Pero sus primicias un día estuvieron en mi mesa y me bendijeron. Un mes entero, mis queridos hermanos. Ahí es donde Dios estaba tratando con nosotros para comprender la dependencia de Él. Y desde ahí en adelante cambiaron las cosas. Entonces, hermanos, ¿qué le quiero decir? Que no tenga el concepto equivocado de lo que son las primicias. No lo mire simplemente como, ya qué saco que llevo otra vez que están pidiendo. Mis queridos hermanos, esto que está acá va a bendecir un hogar, va a bendecir unas familias, van a ver el amor del Señor. Nosotros vimos el amor del Señor, mis queridos hermanos, a través de eso. ¿Cuántos quizás hemos visto la mano del Señor a través de este tipo de cosas? Bendicen, mis queridos hermanos, porque desde ese día en adelante nosotros comprendimos con mi esposa qué cosas habían que corregir, qué cosas que cambiar. Cuando comenzamos a cambiar, a ordenar nuestras finanzas, a entregar lo que le corresponde al Señor a través del diezmo, a entregar las primicias al Señor, mis queridos hermanos, ahí fue recién cuando Dios comenzó a abrir las puertas. Ahí fue cuando Dios comenzó a abrir las puertas de trabajo para Carolina, que estaba pidiendo una y otra vez al Señor. Ahí fue recién cuando el Señor nos permitió ir arreglando nuestra economía en el hogar. Hoy día me sobra para nada, pero sin embargo Dios está primero, mis queridos hermanos, y siempre, y créame, y es verdad, cuando uno ayuda a mis queridos hermanos, Dios retribuye. Dios retribuye. No lo vea con dolor lo que está haciendo, no lo vea como una carga, vea que es lo primero al Señor, que de esa manera usted lo refleja. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es el peligro de darle a Dios las obras?
Muchas veces nosotros queremos vivir para nosotros, gastar todo en nosotros, usar nuestro tiempo en nosotros y luego darle a Dios en lo que queda. Pero Dios no quiere sobra. Dios quiere prioridad, mis queridos hermanos, porque donde está nuestra prioridad está nuestro corazón. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también todo lo es la masa restante. Entonces, cuando Dios ocupa el primer lugar, Él ordena a los demás, lo que le estaba diciendo recién. Él guía a los demás y bendice a los demás. Entendamos, mis queridos hermanos, que las primicias no son un negocio para comprar bendiciones. Eso es lo que se predica hoy día. Y ya con esto estoy terminando, para que pierda cuidado. No nos vamos a demorar 2 horas y media. No se trata de manipular a Dios. No se trata de que diga, Señor, yo te llevé, por lo tanto, ¿dónde está lo mío? No. Eso se predica, mis queridos hermanos. Tenga cuidado y ojo con eso. Disculpe que sea tan insistente, pero es que hoy día son muchas enseñanzas de falsos profetas, falsos maestros que andan predicando algo que no es. Sepa usted que si está en algún lugar donde le dicen, no, trae la plata, no te limites, todo ese tema, hermanos, usted está alimentando a un hombre. Porque Dios no trabaja así. Esto se trata de honra. Cuando nosotros tenemos primicia, estamos honrando a Dios. Se trata de amor, de gratitud, de reconocer que todo proviene de Dios. Todo lo que tenemos, mis queridos hermanos, es por la gracia del Señor. La vida, la salud, el trabajo, la familia, la provisión. Incluso el aire que respiramos, hermanos, es por gracia del Señor. Entonces, cuando entendemos eso, ya no nos cuesta poner a Dios en primer lugar. Y quiero terminar con esto. Hacerles esta pregunta. Hoy la pregunta no es ¿qué estás entregando? La pregunta es ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Mis queridos hermanos, tal vez Dios hoy día no simplemente nos está pidiendo alimentos. Tal vez hoy día Dios le está pidiendo su tiempo, su corazón, su compromiso, su obediencia, su comunión con Él. Las verdaderas primicias, mis queridos hermanos, comienzan en el corazón. Y por eso les dejo esta pregunta. Porque cuando Dios realmente es lo primero, mis queridos hermanos, ya no le entregamos las obras. Le entregamos lo mejor. Así que yo no sé a quién Dios le estaba hablando esta noche. A mí se me asignó un tema. Busqué los argumentos bíblicos sobre las primicias y sobre lo que significan. Pero cada uno conoce su corazón. Cada uno conoce qué es lo que hay en su corazón. Cada uno de ustedes sabe dónde están sus prioridades. Pero yo quiero que podamos orar y que usted pueda responderle esta pregunta al Señor, no a mí. Respóndasela en su oración al Señor. ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? Eso es lo relevante. Lo relevante no es intentar de manipularles para que cada vez traigamos más alimentos, sino de que comprendamos que si cuando colocamos a Dios en primer lugar, el resto, mis queridos hermanos, es gratitud al Señor. Así que le voy a invitar a que se ponga en pie para que podamos orar al Señor.